Hola, el día de hoy vamos a analizar las lesiones pigmentadas de la mucosa bucal, su diagnóstico, etiología y las claves clínicas. Esto es esencial para un odontólogo, pero también para un médico, ya que estas no solamente son por parte estética, sino también sirven para identificar factores sistémicos o tumoraciones dependiendo del caso. Durante cada segmento del video vamos a realizar preguntas las cuales puedes contestar en tu cuadernito. Sin más, iniciemos. Las lesiones benignas de origen melanocítico son las pigmentaciones fisiológicas, la melanosis relacionada con el tabaquismo, el léntigo, las efélides y la mácula melanótica bucal. Las neoplasias originadas por el melanocito pueden ser el melanoma y el tumor neuroectodérmico de la infancia. También se encuentra el nevo y finalmente, por pigmentos exógenos, podemos mencionar los pigmentos por metales pesados, amalgamas y fármacos. Antes de hablar acerca de las lesiones benignas causadas por el melanocito, recordemos que el melanocito es una célula en forma de manito que se va a encontrar en el estrato basal del epitelio. Él va a producir la melanina por exocitosis a los queratinocitos que se encuentran alrededor y la captan. Los melanocitos tienen su origen embriológico en la cresta neural. Esto es un dato súper importante para más luego. Empecemos entonces hablando de las lesiones benignas de origen melanocítico. La pigmentación fisiológica es una pigmentación que no altera las estructuras normales. Ella va a ser simétrica, persistente, no muestra predilección ni por la edad ni por sexo, ni tampoco por el sitio de aparición, a pesar de que el sitio más común es a nivel gingival. Esta se debe a un incremento en la producción de melanina. Como diagnóstico diferencial, podemos establecer la enfermedad de Addison, el síndrome de Peutz-Jeghers y el melanoma. Este tipo de lesión no requiere biopsia, al menos que tengamos las características atípicas y queramos diferenciarla pues, del melanoma o algún otro tipo de neoplasia. La melanosis relacionada con el tabaquismo ocurre básicamente porque el humo del tabaco estimula a los melanocitos. Además de esto, las hormonas femeninas pueden modificar el tipo de pigmentación, especialmente si se ingieren pastillas para el control natal. En este sentido, aparece casi siempre en el sector anterior de la encía, así como también puede aparecer en el paladar. La dosis y el tiempo son los factores determinantes para la aparición de la misma. Su histopatología es similar a la pigmentación fisiológica, ya que ocurre por producción de mayor cantidad de melanina, por lo que los diagnósticos diferenciales son los mismos. En este caso, el tratamiento se basa en dejar de fumar. Las efélides, también se conocen como pecas, son máculas menores a 5 milímetros y tienen un color canela o marrón. Básicamente son por efectos del sol. Estas se pueden oscurecer cuando hay luz y se aclaran cuando no hay exposición. Cuando son excesivas y alrededor de la boca, se sospecha del síndrome de Peutz-Jeghers, enfermedad de Addison, mixoma del tejido blando, endocrinopatía o fenómeno de Lauger-Hutzinger. Como en las patologías anteriores, esto ocurre por incremento en la producción de melanina y el tratamiento es básicamente para los síndromes que se le pueden asociar. El léntigo es causado por el envejecimiento y la exposición al sol. Va a aparecer como manchas de color marrón en el paladar, en los labios, en la encía, y en esta, a diferencia de las otras, sí existe una hiperplasia, la cual se denomina hiperplasia melanocítica benigna. También existe un alargamiento de la red de la cresta de la misma. Como diagnóstico clínico diferencial debemos tomar en cuenta la mácula melanótica benigna, el tatuaje por amalgama y el melanoma in situ. La mácula melanótica bucal o melanosis focal es una lesión pigmentada focal donde se puede evidenciar pecas intrabucales, pigmentación postinflamatoria o manchas relacionadas al síndrome de Peutz-Jeghers o enfermedad de Addison. A veces se necesita hacer biopsia para diferenciarlo del melanoma, del nevo azul o tatuaje por amalgama. Recordemos que ella puede aparecer en el labio y en la encía. A nivel histopatológico va a existir un gran aumento de melanina, pero también de número de melanocitos y algo denominado melanofagocitosis, lo cual también se puede observar en las láminas histológicas. Como se mencionó, puede ser necesaria la biopsia para realizar el diagnóstico de diferenciales entre las otras lesiones.
Muy bien, vamos al quiz. ¿Cuáles son los dos síndromes que más relacionamos con las lesiones benignas de origen melanocítico? ¿Cuál de estas lesiones son por aumento de melanina? Son agrupamientos de células névicas redondas o poligonales con un patrón similar a los nidos, y ellas se pueden encontrar en el epitelio, en el tejido conectivo o hasta en ambos. El origen de estas células son a partir de melanocitos residentes, los cuales van a estar alterados, o células que migran desde la cresta neural. ¿Te acuerdas? La cresta neural que mencionamos al inicio del video. Muy bien, allí va a ir al epitelio y a la dermis. Se pueden evidenciar varios subtipos a nivel histopatológico. El nevus de unión está situado en la unión de los tejidos epitelial y conectivo. El nevo intradérmico o intramucoso se encuentra en el tejido conectivo. El nevo compuesto se le conoce a cuando las células se encuentran en ambos. El nevo azul es el cuarto tipo de clasificación. En este, las células son fusiformes y se localizan en la profundidad del tejido conectivo. Es muy improbable que el nevo se malignice, en especial el nevo bucal. La característica clínica de ellas se presentan como pápulas planas o levemente prominentes, de color marrón claro a oscuro. En caso del nevo intrabucal, su tamaño es menor a 0.5 centímetros y puede surgir a cualquier edad, a diferencia de la piel que aparece después del nacimiento. Estas a su vez pueden no estar pigmentadas y usualmente afectan al paladar. Como diagnóstico diferencial debemos considerar tatuaje por amalgama, la mácula melanótica y el melanoma. Otras patologías que se pueden considerar son algunas anomalías vasculares, entre las cuales están el hematoma, el sarcoma de Kaposi, los hemangiomas. Para evitar esto, se puede practicar una diascopia, es decir, que colocamos un pedacito de vidrio o acetato en la lesión y vemos si desaparece. En esta se debe hacer una biopsia excisional si se sospecha de alguna malignidad. En caso de que ustedes ven, se hace una diascopia, no desapareció, sigue del mismo color, allí podemos decir que esto no es vascular, no es un hemangioma, no es un sarcoma de Kaposi ni nada de esto. ¿Ok? Entonces nosotros podemos pensar que es maligno y tenemos que realizar la biopsia excisional para saber si es un nevo o es un melanoma, por ejemplo. El melanoma. Las personas asiáticas y afroamericanos son los más afectados por esta neoplasia bucal. Se cree que el melanoma bucal se desarrolla a partir de una melanosis preexistente. Sin embargo, en la cavidad bucal es menor a los melanomas en la piel. Los melanomas pueden tener diferentes coloraciones o pueden ser coloraciones mixtas, como por ejemplo marrón, negro, azul y rojo. Sus bordes son asimétricos y también son irregulares. En el caso de los melanomas intrabucales son muy infiltrativos y deben ser tratados inmediatamente. Inicialmente se va a realizar una biopsia excisional y también se describe el tratamiento quimioterápico, así como la inmunoterapia. Los pronósticos dependen del subtipo histológico y la profundidad de la invasión. Cuando ya se observan en boca, usualmente es porque infiltraron a los otros espacios, por lo que en cavidad bucal la supervivencia es de apenas el 20% y a 5 años es menor, mientras que en la piel es del 65%. Se debe tomar en cuenta como diagnóstico diferencial al tatuaje por amalgama, pigmentaciones fisiológicas, mácula melanótica y sarcoma de Kaposi. El tumor neuroectodérmico de la infancia. En este existen células provenientes de la cresta neural que producen pigmento. No nos referimos a los melanocitos ni a las células nevosas. Estas células son más primitivas. Estas lesiones se van a encontrar en lactantes y en pacientes menores a 6 meses, y a diferencia de las anteriores, sí se puede observar en la radiografía, como una imagen radiolúcida, la cual pudiera contener dientes embrionarios. Cuando la vemos en un microscopio, podemos evidenciar como una especie de nidos de células tumorales en el centro.
las cuales van a ser redondas u ovales, mientras que en la periferia son de mayor tamaño y casi siempre contienen melanina, con un borde de tejido conectivo bien definido que les rodea. En este grupo etario es muy característico este tipo de lesiones. Sin embargo, deben considerarse como diagnóstico diferencial procesos malignos, como los tumores histiocíticos, neuroblastoma, los sarcomas, que también corresponden a esta edad. Con respecto a su tratamiento, esta se debe tratar mediante una biopsia excisional y puede haber recurrencia de la lesión, así como metástasis. La pigmentación por depósitos exógenos. El tatuaje por amalgama se le denomina así, pero también se puede llamar argirosis focal y es una lesión iatrogénica que puede ocurrir después de la extracción dental, un cambio en la amalgama por resina o durante la colocación de la amalgama. En la clínica se pueden observar máculas de color gris, las cuales con una radiografía se observarán como una imagen radiopaca en el sitio. Cuando lo observamos en el microscopio, observaremos partículas de amalgama incrustadas en las fibras de colágeno y alrededor de los vasos sanguíneos. Si estas partículas son muy grandes, vamos a encontrar también células de defensa. Estas lesiones no tienen mayor significado clínico, sin embargo, se parecen mucho al melanoma u otras patologías donde se produce melanina. Pigmentación por metales pesados. En este grupo se va a encontrar la exposición a los vapores de arsénico, bismuto. Estos también fueron empleados durante el tratamiento de la sífilis o líquen plano, por ejemplo. El platino, que el cisplatino tiene actividad antineoplásica, pero como efecto colateral causa la tinción en forma de línea gingival. También se encuentra el plomo y el mercurio, que antes los pacientes que vivían cerca de gasolineras tenían intoxicaciones por plomo. Y en el caso del mercurio, cuando la dieta es alta en animales marinos o en el uso de las amalgamas, lo cual es prácticamente insignificante para el paciente, es más significativo para el odontólogo. Clínicamente se pueden observar en la mucosa bucal o en la piel y se perciben como máculas de color negro, gris a lo largo de todo el borde gingival. En sí el depósito no es relevante, pero lo relevante es la toxicidad sistémica de todo esto. Las pigmentaciones inducidas por fármaco básicamente están dados por la aminociclina, aminoquinolinas, la ciclofosfamida, la miodarona y la sidobudina. Estos pueden pigmentar tanto las uñas como las mucosas. Muy bien, vamos al quiz. ¿Cuál es la posibilidad de sobrevida de un melanoma intrabucal? ¿Cuáles son los pigmentos exógenos que pueden teñir la mucosa? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en el caso de un tatuaje de la amalgama? ¿Y qué tipo de tumoración son las pigmentadas? Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.